Corre principios del siglo XIX y al igual que en otras partes del mundo, los vientos de libertad acompañan a un general argentino empecinado en conseguir la independencia de los virreinatos sudamericanos, partiendo desde Mendoza, Argentina, en enero de 1817. Luego de varios intentos, derrota a los ejércitos realistas, logrando la independencia de Chile. Poco después, con su llegada al Pacífico, abrió la posibilidad inminente de desembarcar en los territorios del norte. Más aún, con la defensa marítima realista, golpeada por la flota rebelde al mando del inglés Tomás Cochrane. Es así que desembarca en Paracas junto a 4.000 hombres, entre argentinos y chilenos, y anunciando la libertad de los negros esclavos que se unieran al movimiento, contaba ya con sus primeros aliados peruanos. Sin embargo, no contó en Lima con el apoyo que esperaba, por lo que se traslada estratégicamente a Huacho, en la costa norte, acelerando un proceso que hubiese tomado más tiempo: nacer en los corazones peruanos las ansias de libertad y el patriotismo, sobre todo en los territorios del norte, denominados en aquel entonces como la Intendencia de Trujillo, a cuya primera autoridad, el marqués de Torre Tagle, el general San Martín enviaría una misiva. Es así que, habiendo comprendido la importancia y lo decisivo del momento, Torre Tagle proclama la independencia de Trujillo un 29 de diciembre de 1820, convirtiéndonos en el bastión decisivo para la libertad de nuestra patria. Desde este momento, y por la voluntad unánime del pueblo, Trujillo es libre. Pongo nuestro destino y el del pueblo bajo la protección del cielo. ¡Viva la patria! ¡Viva la independencia! Se unieron a la causa Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Chachapoyas, Huamachuco, Jaén y Maynas. El aporte inicial de Trujillo a la independencia fue con más de 13.000 hombres, dinero en efectivo, oro, plata y joyas, algunas donadas y otras por obligación de ciudadanos, hacendados y cofradías religiosas, aportes que se registraron y custodiaron en el Tesoro Público de Trujillo. Está hecho. Una tercera parte del Perú acaba de iniciar una gesta que terminará por convertirnos en un país libre. Y es aquí mismo, en estas tierras, que valerosos hombres contribuyeron con su sangre y sus ideas a que esto fuera posible. Hombres como José Faustino Sánchez Carrión, el primer hombre libre del Perú e ideólogo de la República, nacido en Huamachuco, quien con su talento, pluma y visión para servir, aportó no solo a la causa de la independencia, sino al progreso de la nación, en la creación de la primera universidad, la Corte de Justicia, la organización del Congreso y la redacción de la primera Constitución del Perú. Toribio Rodríguez de Mendoza, nacido en Chachapoyas y que difundió desde la iglesia y el convictorio de San Carlos y San Marcelo los ideales libertarios. El mariscal Luis José de Orbegoso y Moncada, acaudalado hacendado toscano, que abandonó su fortuna y comodidades a favor de una patria libre, contribuyendo con sus rentas a los gastos del Ejército Libertador y luego desempeñando una valiosa labor política en Trujillo y el Perú. Estos ilustres trujillanos, junto a muchos otros, conocidos y anónimos, hicieron posible la llegada del glorioso día de nuestra libertad. El Perú es desde este momento libre e independiente, por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa, que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Si Trujillo no hubiera declarado la independencia, hubiésemos tenido que emprender una amarga retirada. El Perú le debe su independencia a Trujillo. Tanto José de San Martín como Bolívar reconocieron en su momento la importancia crucial de la independencia de Trujillo. Tras reunirse en Guayaquil en julio de 1822, San Martín deja en manos de Bolívar y su ejército la continuación de la gesta libertadora. Fue entonces que Bolívar declaró a Trujillo capital del Perú. La intendencia de Trujillo
continuó su aporte a la causa libertadora cuando Simón Bolívar acuarteló su ejército en Huamachuco para preparar y aclimatar a sus soldados, pues el ejército realista los esperaba en el sur, a casi 4.000 metros de altura. Es allí cuando se suma al ejército libertador el batallón formado por patriotas norteños, denominado los Libres de Trujillo, parte fundamental en los históricos húsares de Junín, que contribuyeron decisivamente a consolidar la independencia de Ecuador en Pichincha y la del Perú en Junín y Ayacucho. Aquí se gestó y nació la libertad, en esta tierra que lleva su nombre. Hoy estamos invitados a celebrar y conmemorar la gesta de todo lo que somos, la memoria y el espíritu de nuestros ancestros que revive en cada paso que damos. Somos un pueblo con historia, valores y el coraje de transformar lo imposible en hechos que cambian el futuro. Libertad es hoy más que una palabra, es integración, desarrollo y crecimiento de todos los pueblos que unidos convierten día a día al Perú en un país cada vez más grande. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Bicentenario del Perú, la libertad os saluda. Buenas noches a todos los asistentes en la plataforma Zoom, ¿no? A los diplomáticos que nos están acompañando, al embajador José Betancur, al investigador y docente Juan Marcelo Calabria, al director general de la Comisión Regional del Bicentenario de la Libertad, señor Francisco San Martín Balvin, ¿no? Y amigos todos. El día de hoy tenemos el honor, ¿no?, de presentar la conferencia Los valores de la independencia y el libertador José de San Martín. Esta actividad está enmarcada en la agenda conmemorativa y tiene como propósito promocionar y promover la memoria histórica, ¿no?, en la región La Libertad y fortalecer los valores en la ciudadanía. Buenas noches a todos y a todas. Voy a darle el pase al director general de la Comisión Regional del Bicentenario, señor Francisco San Martín. Señor Francisco, disculpe, tiene que activar su audio. Sí. Ah, sí, okay. Perdón, ya, muchas gracias. Muchas gracias, Victoria. Quiero dar la bienvenida a todas las personas que hoy día nos están viendo, muy especialmente a Marcelo Calabria, distinguido profesor universitario de la Universidad de Cuyo, de Mendoza, miembro del Instituto Sanmartiniano, y además autor de diferentes publicaciones en torno a la figura del general José de San Martín. Así que, Marcelo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Como sabes, nosotros este año y en diciembre próximo vamos a cumplir el bicentenario de la independencia de la Intendencia de Trujillo, una fecha de la mayor importancia para nosotros en el Perú y muy vinculada, por supuesto, a la figura del general San Martín, que partiendo desde 1817 de Mendoza, justamente su impecable cuartel general, ¿no es cierto?, que todos conocemos, esta gran voluntad colectiva del pueblo de Mendoza para darle todo el apoyo al general San Martín, generar esta gesta inmortal de cruzar los Andes y de darle la independencia de Chile, para luego embarcarse al Perú. Hace poco nosotros, el mes pasado, hace apenas unas semanas, hemos conmemorado el aniversario, el bicentenario del desembarco justamente del general San Martín en el Perú, en Paracas. Y luego de eso, como hemos visto además en el video y conocemos la historia bien, el general San Martín comenzó un proceso aquí en el Perú para impulsar la independencia del país en torno a generar una voluntad colectiva, lo que él llamaba la voluntad de los pueblos.
Y esa voluntad la encontró aquí en el norte del Perú, en esta intendencia de Trujillo, que le brindó todo su apoyo para poder fortalecerse, financiar un sacrificio enorme que nuestra intendencia continuó más tarde con Bolívar como cuartel general del Ejército Libertador, para darle luego el triunfo a la independencia del Perú en Junín y Ayacucho. De modo tal que nos une a nosotros en Trujillo un espíritu común con Mendoza, con Argentina, ¿no es cierto? Y estoy muy contento de que podamos tener hoy día esta conferencia, acompañado también, que hemos invitado y nos da mucho gusto que esté el embajador José Betancourt, un notable diplomático, conocedor de la historia del Perú y especialmente, naturalmente, del general San Martín. Él ha tenido ya anteriormente una conferencia sobre el general San Martín, ¿no? De modo que es un gran conocedor, y además debo mencionar que él es miembro de nuestra comisión, miembro de la comisión del Bicentenario de la Independencia de Trujillo. Así que sin más, les doy la bienvenida y estamos muy contentos de escuchar las palabras de Marcelo Calabria hoy día. Sí, bueno, muchísimas gracias, señor Francisco San Martín. Vamos a dar el pase al investigador Juan Marcelo Calabria, no sin antes hacer unas referencias, ¿no? El señor Juan Marcelo Calabria es docente en la carrera de licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública y la Tecnicatura en Gestión de Políticas Públicas, ambas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ha sido ponente y es disertante en congresos nacionales e internacionales sobre gestión pública e instructor corporativo tanto para empresas del medio como para OSC dentro y fuera de su país. Es licenciado en Ciencias Empresariales y posee diferentes seminarios de posgrado, especialización y actualización en recursos humanos, gestión pública y administración, habiendo realizado y aprobado recientemente como becario el curso de especialización de estrategias de gobierno abierto en las Américas de la OEA, ¿no? Como mencionó el señor Francisco San Martín, es un gran conocedor de la figura del libertador, ¿no? Y ha publicado numerosos artículos, ¿no? Tiene una bitácora, tiene, ¿no? en redes sociales y libros, ¿no? Sin más que decir, le damos la cordial bienvenida, invitando al público asistente en las redes sociales que formulen sus preguntas en los comentarios y al finalizar ambas charlas vamos a proceder a las respuestas. Bienvenido y muchas gracias, señor Juan Marcelo Calabria. Bueno, muy amable, Victoria, muchas gracias por la presentación. Gracias, querido amigo Francisco, por esta convocatoria y felicitaciones a todo el equipo. Un honor compartir esta noche con ustedes desde aquí, desde Mendoza, Argentina. Especialmente un honor compartir con el embajador José Betancourt Rivera, un gusto. Y realmente este viaje virtual que nos permiten hoy en día las redes, como siempre digo, y se lo digo también a mis alumnos, las dificultades de lo que estamos atravesando hoy en el mundo y en nuestros países, también nos ha abierto esta oportunidad de, a través de la virtualidad, viajar, como en este caso desde Mendoza, desde mi querida provincia, a la hermana República del Perú, con quien tenemos tantos lazos que nos unen, como recién mencionaba Francisco, y como también lo mencionaban en el audiovisual que se presentaba. Y también, como se ha hecho referencia, desde esta tierra, de la tierra mendocina y cuyana, que fue sin duda, nosotros tenemos un himno en Mendoza que dice la cuna de la libertad, porque sin duda fue acá donde se terminó de gestar esa idea del plan de liberación continental que San Martín va a madurar en su paso por el Ejército del Norte, junto a su gran hermano de causa y su gran amigo que fue el general Manuel Belgrano, otro de nuestros patriotas y padres fundadores, a quienes nosotros designamos como los líderes de la independencia en nuestro país, tanto a Manuel Belgrano como a José de San Martín. Ese breve paso por el Ejército del Norte, por el Alto Perú, a San Martín le sirvió para darse cuenta que el camino a la libertad estaba asignado por la formación de un ejército, el primer ejército profesional en su tipo que vería América y que se debía formar aquí en Mendoza, con la anuencia y la colaboración de todo Cuyo.
Para eso San Martín fue designado, como ustedes saben, gobernador intendente de la gobernación recientemente creada de Cuyo. Y fue designado un 10 de agosto de 1814, y el decreto de designación tiene una frase, una particularidad. Dice que San Martín es designado a su instancia y solicitud, lo que nos da la pauta de ese plan de liberación que San Martín ya tenía en mente y en donde Cuyo iba a ser uno de sus primeros hitos fundamentales. Y como bien se referenciaba también, y también lo decía el video, fue una gesta popular, fue una gesta que el pueblo de Cuyo apoyó, el Ejército Libertador de los Andes, que realmente llevó 2 años su formación y que fue gracias en gran parte a los recursos de provincias muy pobres como eran en ese momento las provincias de Cuyo, en el contexto de lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero que se convirtieron bajo la gobernación civil, bajo la tarea económica, bajo la tarea educativa, bajo los planes de salubridad, bajo los planes de fomento de la industria, fomento de la agricultura y fomento del comercio, que San Martín había aprendido de la mano de ese gran economista que fue Manuel Belgrano y que aplicó en Cuyo y le posibilitó tener en Cuyo un Estado que le brindó todos los recursos necesarios y el consenso y el acuerdo de la población para formar ese gran ejército que fue el Ejército Libertador de los Andes. Ejército que formó y que adiestró al mismo tiempo que cumplía con las funciones de gobernador, porque fue formando el Ejército de los Andes y fue preveyendo todos los recursos al mismo tiempo que ejercía la gobernación intendencia de Cuyo y al mismo tiempo que propiciaba lo que va a ser después la convocatoria del Congreso de Tucumán y la declaración de independencia. San Martín fue el principal impulsor de la declaración de independencia de las provincias de Sudamérica, como declaró el Congreso de Tucumán el 9 de julio de 1816. Y allí emprendió esa gran hazaña, como se referenciaba, que fue la del cruce de los Andes. Ustedes saben, una de las gestas que es recordada aún hoy en día y estudiada en todo el mundo, por lo que significó la gesta más importante de lo que significó el cruce del macizo andino, con una extensión de más de 800 kilómetros, por 6 columnas, 2 columnas principales y 4 columnas distractivas auxiliares, en base a esa guerra de Zapa, esa guerra de Zapa que San Martín implementó desde Cuyo, que le sirvió para obtener toda la información necesaria y empezar a difundir los ideales de la libertad e independencia, primero en Chile y después guerra de Zapa también, que llevaría adelante en la propia tierra peruana. Y esa gran gesta que recordamos hoy en día tiene una gesta, como nosotros decimos, desde esta visión del modelo de líder americano que planteamos del generalísimo José Francisco de San Martín, de un líder que fue un líder de los acuerdos y de los consensos. Porque si bien fue un líder militar indiscutido y fue un estratega militar, fue también un hombre ilustrado. La biblioteca de San Martín, sabemos, de la biblioteca personal de San Martín surgieron 3 bibliotecas públicas: la biblioteca de Mendoza, la biblioteca de Santiago de Chile y la Biblioteca Nacional del Perú. Y ese hombre ilustrado fue el que fue capaz de llevar adelante los consensos y esos acuerdos para gestar ese plan de liberación continental que tenía en Lima el objetivo final, el objetivo estratégico, pero también geopolítico, porque sin duda Lima era para ese momento el centro de la contrarrevolución que había resistido todos los intentos revolucionarios, cuando ustedes saben, en los distintos puntos de Latinoamérica, desde México incluso para abajo hasta el Río de la Plata, desde 1809 a 1810 se habían dado los distintos conatos revolucionarios y los movimientos juntistas. Ese líder que va a desarrollar de manera relámpago prácticamente la dura campaña que fue de liberación de Chile, quizás con mucho más tiempo de lo que él había previsto, porque él había planeado una única y sola batalla, que en un principio creyó que había sido la de Chacabuco, pero que después se extendió con la campaña del sur de Chile. Después vino, como sabemos, la sorpresa de Cancha Rayada y esos reflejos inmediatos que le permitieron en pocos días después de Cancha Rayada obtener el gran triunfo de Maipú. Ese gran triunfo que va a abrir ya la puerta a lo que va a ser la continuación de la campaña de liberación continental. En toda esta campaña, y ahora ya para entrar, sí, en lo que va a ser la expedición libertadora al Perú, en toda esta campaña, la perseverancia, esa gran perseverancia que San Martín tuvo como un líder que le permitió
adecuarse a los momentos, a las circunstancias y a los tiempos, como un líder que pudo sobrellevar muchos obstáculos, como el mismo San Martín dijo en alguna carta desde Cuyo, esta revolución de tibios que nos está costando mucho más tiempo, porque ellos veían, como lo veía también Manuel Belgrano, que mientras más se extendía la guerra de la lucha por la independencia, más sangre americana se derramaba, esa sangre americana que le costaba tanto y que, como él mismo lo dijo, cada gota de sangre americana que se derramaba le llegaba al corazón. Entonces ese apuro, esa rapidez con la que quería desarrollar la campaña en los campos de batalla tenía también el objetivo de que la guerra fuera lo menos cruenta posible. Y esa guerra también que significó tantas dificultades y en la que tuvo muchas veces más enemigos internos que como eran la oposición de los propios realistas, como él lo diría. Pero sin embargo, supo sobreponerse, y creo que esto es una gran enseñanza para hoy en día, es un gran valor que tenemos que rescatar. Supo sobreponerse con todos sus equipos, con todos sus colaboradores, que fueron muchos y que lo supo elegir en general muy bien y que lo llevaron adelante y que lo animaron. Siempre recuerdo una famosa carta después de la derrota de Cancha Rayada en Chile, sufrida por el ejército unido, el ejército de los Andes unido al ejército de Chile. Después de la derrota de Cancha Rayada, Manuel Belgrano, ese gran amigo, le escribió una carta a otro gran amigo de San Martín, Tomás Guido, diciéndole: anímelo, dele ánimo a nuestro amigo común y que sepa que no es todo tan perdido y que se espera en sus acciones y en su persona los triunfos. Y pronto llegaría, Belgrano tenía razón, porque pronto llegaría el triunfo de Maipú. Ese general San Martín, cuyos amigos lo animaban para seguir adelante en esa tarea, ese general San Martín que se supo sobreponer a esos obstáculos, es el general San Martín que va a desarrollar lo que nosotros hemos incluso publicado en nuestro libro, en uno de nuestros libros, que es la otra gran epopeya popular. Porque si la epopeya del cruce de los Andes fue una gran epopeya que hoy en día sigue siendo recordada en el mundo, la expedición libertadora al Perú es otra gran epopeya sin duda. Esa epopeya de partir con un ejército embarcado a partir de la preparación de esa escuadra, que iba a ser duplicado y triplicado incluso en número por las fuerzas realistas que lo esperaban en el Perú. Y esa campaña que San Martín inteligentemente llevó adelante, como bien se decía recién, tratando de insuflar los ánimos de la libertad e independencia, tratando de generar una conciencia en el pueblo de los beneficios, como él decía, que traería la libertad. Y si bien era una campaña, por supuesto, militar, era una expedición militar, pero nunca perdió de vista que era una expedición libertadora. No era una expedición conquistadora, no era una expedición para anexar territorio, como no lo había sido tampoco la expedición a Chile. Era una expedición al frente de uno de los pocos ejércitos libertadores como ha visto la historia de la humanidad. Y finalmente, cuando llegará a las costas del Perú, esa campaña que San Martín realizará, primero, por supuesto, militar, pero también con la pluma. Recordemos que la imprenta que llevaba la expedición libertadora del Perú será un arma tan poderosa como el ejército, y esa imprenta será la que distribuirá las proclamas que San Martín expresará por la libertad y en la que tratará de ir ganando el corazón de los hermanos peruanos de ese momento para que vayan adhiriendo a esta causa de la independencia que representaba la expedición libertadora. Y trayéndonos un poco más acá, y te pido, Victoria, me ayudes con los tiempos para no pasarme en los tiempos previstos, esa expedición que San Martín encabezó y que a la que se fue sumando todas las fuerzas peruanas en ese momento y levantando y remontando lo que significó una de las campañas quizás más duras. Recordemos que la Guerra de la Independencia en Sudamérica llevó y significó 10 años de lucha ininterrumpida. Recordemos los reveses que hubo en la República de Venezuela, que tuvo que sufrir Bolívar, los reveses que tuvo que sufrir la Patria Vieja en Chile, los reveses que tuvimos que sufrir en el Río de la Plata en el actual norte argentino. Y sin embargo, toda esa experiencia, como San Martín lo diría, la experiencia de 10 años de revolución, indican que no se deben convocar intempestivamente a congresos, sino que se debe asegurar la libertad. Y eso fue lo que lo llevó a asumir, quizás contra su propia voluntad, ese protectorado del Perú. Significativamente, no asumió esa magistratura y la conducción política y de la guerra de libertad en el Perú
bajo el título de presidente vitalicio, no la asumió bajo el título de director supremo, no la asumió bajo el título de censor ni de triunviro, la asumió paradójicamente bajo el título de protector de la libertad y protector de los pueblos libres. Otra de las grandes enseñanzas sanmartinianas, de ese legado sanmartiniano, un hombre respetuoso de su contexto, de las variables, un hombre respetuoso de la voluntad popular, un hombre respetuoso de las instituciones. Recordemos que cuando San Martín asume el protectorado, dice que asumirá las funciones ejecutivas y las funciones legislativas que le son análogas, pero que va a abstenerse de asumir las funciones judiciarias. Otra gran enseñanza y un gran legado del respeto de un hombre republicano por la división de poderes, porque él dice que quien propone y ejecuta la ley no puede ser el mismo que el que la interpreta y la aplica. Una gran enseñanza ya en ese momento de lo que significa el respeto por la división de poderes y en este caso por las funciones judiciarias. Y además, asumiendo el poder absoluto, San Martín va a autolimitarse, como sabemos, con el primer estatuto provisorio y va a autolimitarse con la conformación del Consejo de Estado. Similares tareas que había asumido y que había realizado y funciones que había desempeñado también en sus anteriores cargos políticos y en los que siempre había sido muy respetuoso de la voluntad popular. Y para ir cerrando, no sé cómo estoy, Victoria, con los tiempos. Bien. Creo que otra de las grandes enseñanzas y que nosotros hemos destacado mucho, porque repito, nos interesa el San Martín del legado del liderazgo honesto, transparente, el San Martín de un liderazgo consecuente, coherente, de un liderazgo de un líder que tiene un gran respeto por la palabra empeñada, de un líder que es un gran ejemplo entre el pensamiento, la palabra y la acción. Pocas veces encontramos en la historia de la humanidad, y quizá este es otro de los grandes legados, una coherencia entre la palabra, el pensamiento y la acción como la que se encuentra en toda la campaña de liberación llevada adelante por San Martín y en toda su vida pública. Fue un ejemplo de líder público. Y ese ejemplo se plasmó en la fundación de las bases liberales y republicanas, de la fundación de esa República del Perú, de la hermana República del Perú, a la cual él le dedicó durante 2 años de su vida un esfuerzo enorme para dejar fundadas las bases de ese Estado. Nuevamente repitió, como lo había hecho como gobernador intendente de Cuyo, repitió esas máximas de que debían ser la educación, la ilustración y el fomento de las letras las bases en las que debían fundarse la independencia, porque como él lo diría y lo repetiría en distintas oportunidades, porque la ilustración, porque la biblioteca y porque los establecimientos de educación son más poderosos que nuestros ejércitos para sostener la independencia. Pero en la gran enseñanza, y con esto cierro, creo que la gran enseñanza, el máximo legado de los ideales sanmartinianos están en el glorioso renunciamiento que, a menos desde aquí, nosotros tomamos de ese glorioso renunciamiento, de que dándose cuenta que su tarea estaba cumplida, de que ya no le era posible, después de 10 años de conducir los ejércitos de la libertad, seguir adelante con la campaña de liberación y ver en su hermano, en su émulo del norte, Simón Bolívar, en quien realmente necesitaba la colaboración y tratando primero de ese acuerdo, de esa conjunción para llevar adelante el final de la Guerra de la Independencia, y después dándose cuenta que cuando ya no era posible llegar al acuerdo que al menos él había previsto, debía dar un paso al costado. Y como decimos en administración, en gestión, aplicó la técnica de negociación perder-ganar. Es decir, relegó el poder, hizo un paso al costado, pero sabía que con su retiro y con su paso al costado ganaba la independencia de América. Y así lo expresó en sus cartas. Lo expresó en su carta a Bolívar y lo expresó en su carta a Tomás Guido de despedida. Y esa es, creo, la gran enseñanza de un líder que no se entroniza en el poder y que sabe, llegado el momento, que ha cumplido su tarea y que tiene que dar un paso al costado. Y San Martín dio ese paso al costado, que casi nadie comprendió en ese momento, pero que muchos años después, desde el ostracismo, en muchas cartas reiteró que el Perú debía agradecerle su retiro de esa tierra, dejar
cargo de protector del Perú e inaugurar el primer Congreso Soberano del Perú que dejó en manos de ese otro gran patriota que fue Luna Pizarro. Lo cierto es que San Martín, creo, en este retiro de la escena, en este retiro de la vida pública, cuando está en la cúspide del poder, cuando es uno de los dos hombres más poderosos de América, decide retirarse en bien de que la libertad se logre, de que la lucha de la independencia continúe y de que no se profundice con una lucha entre hermanos. Creo que ese es la gran enseñanza y el gran legado, y les doy las gracias por permitirnos hoy en día, en este preludio de todo este año que ustedes están llevando adelante, de lo que va a ser ese gran festejo y al que nos sumaremos de la independencia del Perú del Bicentenario, creo que ese gran legado de ese gran líder americano que fue José Francisco de San Martín. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimado Juan Marcelo Calabria. A los que recién se están conectando a las redes sociales y a la plataforma Zoom, les damos la bienvenida y nos están enviando saludos desde Mendoza, Lila Herrera, ¿no? Saludos también desde Lima, Manuel Fuentes, Marcelo Javier Gatti, desde Lobos, ¿no? Y una serie de personas más. También les damos la cordial bienvenida a los diplomáticos que se están conectando en el Zoom, ¿no? Y vamos a darle el pase, agradecemos nuevamente, investigador Juan Marcelo Calabria, y vamos a dar el pase al embajador José Betancur Rivera. Es diplomático de carrera y abogado colegiado. Es miembro de honor del Colegio de Abogados de la Libertad. Ha sido profesor universitario en la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú y en la Academia Diplomática del Perú, en los cursos de Teoría de las Relaciones Internacionales y de Historia de la Política Exterior. Ha ocupado distinguidos cargos en el exterior, como embajador del Perú en la India, embajador del Perú en el Brasil, en Honduras, ministro de la Embajada del Perú en Italia y representante alterno del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO en la ciudad de Roma. Para nosotros es un honor contar con la participación y que el embajador sea miembro también de nuestra comisión regional. Buenas noches, señor embajador. Bienvenido. Buenas noches. ¿Me pueden escuchar bien? Buenas noches. Sí, embajador, sí lo escuchamos. Muchas gracias, Victoria. En primer lugar, deseo agradecer la invitación al señor Francisco San Martín Baldwin, director regional de la Comisión de la Libertad para el Bicentenario, a usted, a la joven historiadora peruana Victoria Diegues, a Cecilia Saito de la Comisión Regional y, por supuesto, al profesor Calabria. He disfrutado mucho de su intervención y agradezco que nos acompañe. También deseo agradecer la presencia de mis colegas, los miembros del Servicio Diplomático de la República del Perú, quienes me acompañan, que están conectados, amigos en las Fuerzas Armadas, en los ámbitos académicos, empresariales, amigos todos, estudiantes, profesores de historia, todos aquellos que estamos interesados en la historia latinoamericana, en la historia del Perú y en la historia de la emancipación. Voy a tratar de ceñirme al tiempo, a los 20 minutos que se me han asignado. He dividido mi presentación en 4 puntos. Primero, un contexto histórico global, básicamente europeo, de lo que ocurría en estos años del proceso de emancipación. 2, un contexto específico ya de la emancipación, sus primeros precursores y cómo este proceso se va gestando. Luego ingresaré ya al análisis del personaje, del general don José de San Martín, para luego finalizar con lo que yo considero su legado. ¿Qué nos deja? ¿Qué ideas transmitió? ¿Cuál fue su legado en el ejercicio de la cosa pública? ¿Por qué San Martín es relevante para nosotros? ¿Cuál es su ejemplo? ¿Cuáles son los valores de su época y los valores de él que él encarnó y que él nos dejó como enseñanza para todos los que lo sucedieron en el ejercicio del cargo? Entonces, pasemos al primer punto. El primer punto es el contexto. Siempre cuando uno explica a un personaje, tiene que partir desde el contexto que le tocó vivir, desde su contexto histórico. Nos encontramos
en un momento entre 1775 y 1825, es un momento muy importante, fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX. Ocurren cambios a nivel global. En Europa, la primera revolución industrial, Inglaterra surge, se constituye como una potencia hegemónica, está interesada, por supuesto, en el proceso de emancipación, básicamente por intereses políticos, estratégicos y por intereses comerciales, la liberación de las rutas de comercio, terminar que con el monopolio español en cuanto al comercio con las colonias americanas. Evidentemente, Gran Bretaña, a la luz de su revolución industrial, necesitaba abrir sus rutas comerciales. Hay un interés claro, hay un interés evidente de Inglaterra en apoyar los procesos de emancipación que se están gestando en América del Sur. Es también interesante anotar que este periodo, que puede ser llamado, que es llamado el periodo de la Ilustración, el periodo de las ideas, de la renovación, del espíritu crítico, de un espíritu analítico, es también un periodo en el que se da la Revolución Francesa. Es un periodo en el que se da la independencia de los Estados Unidos. Es decir, esta quiebra del colonialismo español, de este régimen absolutista, se da porque se vienen dando las condiciones políticas, estratégicas, diplomáticas, económicas entre la relación en Europa y en América del Sur y, por supuesto, América del Norte, que van a obligar a un cambio de paradigma, a un cambio de época. La Ilustración nos trae una nueva manera de pensar, una manera de pensar reflexiva, crítica, analítica. Grandes personajes surgen: Montesquieu, Diderot, D'Alembert, Rousseau, Voltaire, Locke, Hobbes, Bentham, diversos personajes que van a dar contextualización a ese periodo renovador de ideas que es el periodo de la Ilustración. Este periodo de la Ilustración auspicia los procesos de emancipación, los promueve a través de las logias masónicas, a través de círculos secretos, conspiraciones, procesos conspiratorios en Europa, en América, que van a permitir sentar las bases para lo que luego va a ser la campaña de la expedición de los Andes del general San Martín y luego la campaña del libertador Simón Bolívar. Es interesante señalar que este contexto rico de ideas, de este periodo de la Ilustración que se dan con estos hechos paradigmáticos en la historia universal, contribuyen a formar hombres ilustrados, hombres reflexivos. San Martín es un producto de su época. Él es heredero de la Ilustración, heredero de las ideas, de un pensamiento crítico analítico, pero al mismo tiempo es un hombre que se hace a través de una disciplina militar, a través de un comportamiento impecable. San Martín hace toda su vida, casi gran parte de su vida, la pasa como oficial del ejército español. Pero antes de ello, antes de pasar a analizar a San Martín, contextualizamos un poco en América del Sur. Personajes interesantes. A mi juicio quiero destacar dos. Francisco de Miranda, el gran precursor de la emancipación latinoamericana. Diplomático, ensayista, político, militar, un hombre que estuvo en Francia en la Revolución Francesa, estuvo en la independencia de los Estados Unidos y en la independencia de América del Sur. Un hombre que promovió las ideas de la emancipación a través no solo del mundo de las ideas, sino a través de la acción política. A Francisco de Miranda le debemos en gran medida el haber iniciado el proceso de emancipación hispanoamericana. Y así como Miranda es importante, también lo es un personaje peruano, Vizcardo y Guzmán, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. ¿Por qué? Porque su carta a los españoles americanos, carta que se va a publicar en los inicios del siglo XIX, entre 1801 y 1805 en España, es un mensaje claro y contundente a los pueblos sudamericanos por la emancipación. Especifica la necesidad de construir una patria soberana. Vizcardo y Guzmán, que estuvo en Europa participando de varios círculos libertarios, evidentemente contribuyó
con su famosa carta a los españoles americanos, escrita en 1792 y publicada, porque fue escrita en francés, publicada en 1801 en idioma español, contribuyen significativamente a este proceso. Y así como existe Miranda, también Vizcardo y Guzmán, también deseo destacar un personaje clave de la emancipación. ¿Cuál es? Uno de mis personajes favoritos, del que estudio desde hace muchos años, al que lo estudio, al que lo leo constantemente, Hipólito Unanue. Ya vamos a ver que durante la gestión de San Martín, Hipólito Unanue, como primer ministro de Hacienda, es tal vez su principal articulador político, es su principal ministro de Estado, es un hombre que le colabora de una manera eficiente y leal durante todo el tiempo del protectorado, desde julio de 1821 hasta agosto-septiembre de 1822, que el general José de San Martín deja el Perú. Unanue, ¿por qué? Porque con el Mercurio Peruano, del que él fue editor, se establecen de una manera periódica por escrito las ideas de la emancipación. Unanue también es un heredero de Miranda, es un heredero de Vizcardo y Guzmán. Unanue constituye la Sociedad Amantes del País, editor del Mercurio Peruano, es un hombre culto, es el más ilustrado de su época en el Perú, es un hombre apreciado, respetado, admirado. Hay un corte en él, que son las Cortes de Cádiz, inicia un proceso de reflexión progresiva hacia la causa de la emancipación y como hombre de Estado fue bienvenido tanto al gabinete del Libertador San Martín como al gabinete de ministros del Libertador Bolívar. Estos tres personajes, a mi juicio, son grandes personajes que impulsan el proceso de emancipación. Francisco de Miranda, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán e Hipólito Unanue. San Martín. Este es el contexto europeo, el contexto regional de lo que ocurre, que se están sentando las bases. El sistema español es un sistema ya corrupto, fallido, tiene deficiencias de orden material, de orden conceptual, no da más, es un sistema que no responde a las necesidades del momento, de la evolución del hombre, de la evolución de la humanidad, de la evolución de las ideas. El periodo de la Ilustración no se condice con regímenes absolutistas. Por lo tanto, ese régimen estaba a punto de perder. Hay un intento en 1812 con las Cortes de Cádiz, la Constitución de Cádiz. Bueno, evidentemente fracasa, vuelve el absolutismo con Fernando VII, pero el proceso es claro. La idea conceptual es definida. La quiebra del sistema absolutista colonial. Entonces, San Martín es un hombre de su época, pero es un hombre que sabe respetar a la autoridad. Es un hombre formado en el ejército español y ¿qué adquiere? San Martín adquiere valores de respeto a la autoridad, de respeto al lenguaje, a la pulcritud, a la organización, y así como es un hombre disciplinado, es ejemplo de un soldado auténtico, de un militar comprometido. Es también un hombre valiente, arrojado, participa en campañas militares que como oficial del ejército español llega al grado de teniente coronel, participa en una expedición a Argelia, participa evidentemente en la guerra contra la napoleónica. Es decir, San Martín es un hombre de acción, al mismo tiempo que es un teórico, que es un hombre culto, ilustrado, que ha leído a los enciclopedistas franceses, es también un hombre de acción, un hombre rígido, un hombre durado, pulcro, austero, pero un hombre valiente cuando las circunstancias así lo quieren. San Martín aprende de las ideas de la Ilustración y se forma. San Martín había leído a Miranda, había leído a Vizcardo y Guzmán, conocía ya de Hipólito Unanue, había leído sus ensayos científicos, sabía que era el hombre más culto que vivía en el Perú en esos años. Entonces, San Martín es un hombre que se rodea de los mejores en ese momento. A San Martín le debemos algo muy interesante. Pero antes de exponer acerca de su legado, es un poco recordar las conferencias de Punchauca, que es un tema de mi interés académico. En estas las de Miraflores fracasan. Esa es con Pezuela, también con delegado de San Martín. Unanue participa ahí, curiosamente, como un delegado de Pezuela, como secretario de la Comisión Realista.
un dato curioso. Pero bueno, las conferencias de Punchau, entre mayo y junio de 1821, San Martín piensa que es posible una solución negociada. Piensa que se puede una fórmula intermedia, que así como sea una fórmula soberana, libre, en función de la necesidad y de la voluntad de los pueblos, también sea una solución que no implique una ruptura violenta. Las conferencias de Punchauca fracasan. No obstante, esta orientación hacia un monarquismo constitucional que inspiraba a San Martín, que encuentra eco en la Serna, el último virrey del Perú, José La Serna, no encontró eco por intrigas personales en los principales generales de la Serna, específicamente 3, Canterac, Valdés y Monet. Entonces, estos señores complotaron contra su propio jefe de delegación, contra el virrey La Serna, lograron el intento legítimo y auténtico de San Martín de encontrar una solución conversada al proceso de emancipación. Las conferencias de Punchauca fracasan luego de prácticamente 2 meses de negociaciones, entonces en el norte de Lima. ¿Y qué pasa? San Martín entiende que ha llegado el momento, impulsado por un hecho muy particular que lo define a San Martín: la independencia de la Intendencia de Trujillo. Ya en diciembre de 1820 se había producido la independencia de Trujillo, de la Intendencia de Trujillo, gracias al último intendente de Trujillo, don José Bernardo de Tagle, el marqués de Torre. Ahora, San Martín y Bolívar reconocen que sin la independencia de Trujillo no hubiera sido posible lo que ocurre en 1821 en julio y lo que va a ocurrir después en 1824. Entonces, mérito y reconocimiento al valor que tiene Trujillo, la libertad, la independencia de Trujillo, esa gran región de la libertad en el proceso de emancipación. Ahora, San Martín declara, ¿no? Se firma el acta de la independencia 15 de julio de 1821 y luego viene la proclamación el 28 de julio de 1821. Se inicia el protectorado, y un protectorado fructífero, útil. Se crea la Armada Nacional, se crea la Biblioteca Nacional, el primer ministro de Hacienda es Unanue, se envía la primera misión diplomática peruana al exterior con Juan García del Río y Diego Parisier. San Martín es un hombre que quiere administrar la cosa pública dentro de un régimen pulcro, dentro de un régimen ordenado. Él se da cuenta de que es necesario construir una política exterior, tener una visión continental, una visión hacia afuera. Y de ahí que manda esa misión a Europa, que es un reconocimiento implícito que tienen que hacer los países europeos a la independencia del Perú. Pero ¿qué pasa? Las conferencias de Guayaquil no dan el resultado que esperaba el libertador don José de San Martín. Esas conferencias de julio de 1822, ese es tema de estudio, pero para otra conferencia. San Martín retorna al Perú y entre agosto y septiembre ya deja definitivamente el Perú. San Martín tiene, y ya para concluir, para ceñirme al tiempo, legados importantes que son propios de sus valores como persona. ¿Cuáles son los grandes legados de San Martín en el ejercicio de la cosa pública, de la gestión pública, de la red pública? Diversos. Yo he podido determinar, en base a mis estudios y a mis lecturas, que hay 5 grandes ejes de San Martín como ejemplo. Número 1, honestidad y pulcritud. San Martín, como hombre honesto, pulcro y austero, era un hombre que al colocar a Hipólito Unanue como su primer ministro de Hacienda, decide tener una administración pulcra en los gastos y en los egresos del Estado peruano. Y es por eso que en esos años iniciales ya se construyen las bases de lo que va a ser el primer presupuesto público de la nación, ya durante el gobierno de Castilla, que se inicia en 1845. Pero el gobierno de Castilla, en mitad del siglo XIX, le debe a San Martín y a Unanue haber establecido las bases conceptuales del presupuesto público. Y esto en función de la pulcritud y de la honestidad
de los valores sanmartinianos en el ejercicio de la cosa pública. 2, la relevancia de tener un servicio diplomático, una misión exterior, tener una política exterior. La primera misión diplomática a Europa. San Martín entiende que nuestro país, como un país que se independiza, como un Estado que se forja, necesita de cuadros que puedan componer el servicio exterior, y es por eso que se envía una misión al exterior para negociar diversos puntos muy puntuales, que eso puede ser materia de otra conferencia, y a él le debemos también estos pasos iniciales, como la creación del Ministerio de Relaciones Exteriores. 3, la separación de los poderes del Estado. San Martín cree en el principio de la separación de los poderes, cree en modelos de concertación, de división de poderes. San Martín ha leído a Montesquieu, su famosa obra El espíritu de las leyes. Entiende que tiene que haber control entre los poderes, intraórganos, extraórganos, entre el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Entiende ese requisito fundamental para construir un Estado de Derecho. San Martín es ajeno de una manera plena, total y convencida a ideas absolutistas. El respeto a los procesos y decisiones del pueblo es un gran legado. Y nunca poner su criterio al pueblo. No. Él se debía y por lo reconocía. Es el soberano de las políticas. Eso es muy interesante, que hay que destacar también de General José de San Martín, que deseo ser, exponer, presentar, y que también es un valor sanmartiniano, es el valor de la tolerancia. San Martín era un hombre tolerante, un hombre que respetaba las decisiones de los demás, que tenía sus propios, siempre encontraba fórmulas intermedias, fórmulas de punto medio. Era un hombre de razón, de equilibrio, prácticamente tolerante. No era autoritario, no era impulsivo, era un hombre que entendía la razón. En el momento indicado, le debemos, sí, ese gran protector del Perú, el padre de la independencia, forjador de la República, sí, pero de tu conciliador, tolerante, abierto. Yo creo que los valores de época, de la Ilustración, los valores de la emancipación hispanoamericana que nos legaron Miranda, Juan Pablo Vizcarra, los otros precursores y próceres, San Martín se encarnó de una manera legítima y auténtica. De ser miembros de la Comisión Regional de la Libertad, por esta oportunidad que me dan para dirigirme a todos ustedes, y espero que mi plan haya podido de su agrado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, embajador José Betancur. Bien, les quiero transmitir brevemente los saludos, ¿no? Y felicitaciones que nos hacen llegar por las redes sociales. Esther Calvo, saludos desde Mendoza, desde la Asociación Cultural Sanmartiniana de San Rafael, ¿no? Asimismo, Cecilia Balvin, ¿no? Saludos. Guillermo Balvin, Lila Herrera, José Carlos Holguín, Laurita Sánchez, Martel, Manuel Fuentes, Ketty, Marcelo Javier Gatti, ¿no? Tenemos dos preguntas, ¿no? Para que han sido formuladas en las redes sociales, y la primera de ellas es formulada por Marco Antonio Sierra. Nos pregunta, ¿qué nos pueden decir del cruce de los Andes si lo comparamos con Napoleón y su cruce de los Alpes? Quizá cualquiera de los expositores nos puede dar alguna breve respuesta a la interrogante, ¿no? Formulada por el ciudadano Marco Antonio, ¿no? Sobre el cruce, si lo podemos comparar el cruce de los Andes de San Martín con el cruce de los Alpes, por Napoleón. Calabria, por Bueno, favor. gracias, embajador.
para ser breve, porque es un tema muy complejo, ustedes saben, se sigue escribiendo, se sigue investigando todavía sobre el cruce de los Andes, sobre la logística, sobre lo que significó, los aportes. Simplemente diré algunas cosas. Primero, no es comparable, como lo han destacado incluso especialistas, estrategas de europeos y americanos, no es comparable porque se hace en un contexto de una altitud mucho mayor, se hace en un contexto de desfiladeros con pasos mucho más complejos y difíciles y en una extensión mucho mayor en lo que es longitudinalmente el cruce de los Andes. El cruce de los Andes, como lo han destacado destacados escritores e historiadores desde hace ya más de un siglo, no tiene parangón en la historia de la humanidad. Un cruce de los Andes que fue preparado por San Martín con una logística y una metódica y un sistema que, como decíamos, le llevó 2 años y que no dejó nada librado al azar. El cruce de los Andes, recuerden, significó el cruce de 5.423 hombres, 10.000 mulas, 500 reses en pie para alimentar a la tropa, más de 1.600 caballos y por primera vez en la historia de la humanidad, con todos los pertrechos, con toda la artillería, esa genial cruce de la artillería que ideó Fray Luis Beltrán, el jefe del parque de artillería del Ejército de los Andes, y esa meticulosidad, esa planificación que significó que se perdieran muy pocos hombres, se perdieron menos de 250 hombres en el cruce de los Andes entre deserciones y quienes desbarrancaron. Se perdió prácticamente muy poco de todo el parque armamentístico. Eso le permitió, como el mismo San Martín lo dijo, después de los 24 días que demandó la campaña del cruce de los Andes, poder librar la batalla de Chacabuco casi inmediatamente de haber bajado de ese cruce, de esa mole, de ese macizo, que como él lo dijo, recordemos, no lo desvelaba tanto la oposición que pudieran darle los realistas en Chile, sino que lo que realmente lo desvelaba era lograr con éxito ese cruce de los Andes. Por eso nosotros en una de nuestras publicaciones hemos denominado el cruce de los Andes la primer gran batalla que Cuyo ganó, porque el cruce de los Andes, que no puede compararse, repito, al de los ejércitos napoleónicos, fue de una magnitud superior. Pero para terminar, fue además para liberar. No fue una epopeya de conquista, fue una epopeya de liberación. Por eso San Martín apuraba la declaración de independencia, porque él necesitaba el instrumento jurídico que iba a guiar al ejército libertador de los Andes. No fue, como en la mayoría de la historia de la humanidad, un cruce o trasponer frontera para la conquista, sino que fue para la libertad de Chile, de Perú y en definitiva de Sudamérica. Muchísimas gracias, docente Juan Marcelo Calabria. La siguiente pregunta y la última nos hace referencia a la visión e intención de San Martín de instaurar una monarquía constitucional, ¿no? Bueno, el señor Ismael Iglesias formula la pregunta señalando de que la nueva república no estaba lista para autogobernarse, que eso fue lo que San Martín le dijo en la entrevista con Bolívar, ¿no? ¿Qué nos podrían decir a ambos expositores al respecto? A ver, brevemente y después dejaré para que pueda profesor Calabria agregar algo, complementar. Sí, efectivamente, San Martín, el general San Martín, definitivamente es un heredero de su tiempo, pero al mismo tiempo es un avanzado a su tiempo. Heredero, ¿por qué? Porque él nace en un periodo caracterizado por el periodo de la Ilustración, de quebrar un régimen colonial absolutista, y si bien se forma como persona y como militar en el ejército español durante muchísimos años, desde muy jovencito que ingresa, es también un hombre que es fruto de sus lecturas, fruto de su estudio. Y él considera que en ese momento
tal vez una fórmula de un monarquismo constitucional podría ser viable, siempre y cuando existiera una concertación, un consenso, equilibrio entre las partes, complacencia de las masas, de los sectores emergentes, de los sectores de profesionales, pero su idea no caló, no tuvo resultado. Primaba un sentido de instaurar un republicanismo a ultranza, de crear una república formal establecida. Y uno de sus principales exponentes fue precisamente José Faustino Sánchez Carrión, un forjador de la República. Era el que abanderaba la corriente republicanista para que el modelo que se constituya en este nuevo Estado que se estaba forjando sea un régimen republicano y no monárquico constitucional. Pero no obstante ello, no desmerecen nada la valentía, el arrojo, la actitud, la decencia, la pulcritud, la honestidad de don José de San Martín, lo que nos dejó como el primer protector del Perú, como padre de la patria. Su amor al Perú, su intensidad en sus ejercicios de gobierno, el legado que nos dejó con la primera Biblioteca Nacional, que como bien señaló el profesor Calabria, de su propia biblioteca personal, esos libros pasaron para convertirse en libros de la Biblioteca Nacional del Perú. Entonces, eso es lo que puedo decir. El profesor Calabria, si desea complementar algo, por favor. No, creo que ha sido muy completa la respuesta. Simplemente recalcar eso, que San Martín como líder político vio la circunstancia del momento y adhirió, como lo había hecho aquí junto con Manuel Belgrano, a esta idea que Belgrano había instaurado de la monarquía temperada, es decir, una monarquía limitada como el sistema vigente de mayor prestigio en ese momento en el mundo, porque como lo decía el embajador, hay que contextualizar qué pasaba en el mundo. Hay que contextualizar lo que había significado la reacción de la Santa Alianza, el Congreso de Viena y la reacción de las monarquías absolutistas. Y una monarquía temperada, como primero se intentó instaurar en el Río de la Plata y tampoco funcionó. Y como intentará San Martín también en el Perú, y como bien lo ha destacado el embajador, tampoco prendió. Pero eso muestra la clara visión de estos líderes, de un estadista que se da cuenta que para que el mundo apoye la libertad de estas nacientes repúblicas, de estas jóvenes repúblicas, como la llamaban San Martín y Belgrano, se necesitaba adoptar el modelo más exitoso que en ese momento tenía el mundo quizás, y que era la monarquía al estilo inglés o la monarquía temperada constitucional. No fue comprendido de esa manera ni en el Río de la Plata ni en el Perú, pero como decía el embajador, coincido plenamente, eso muestra una vez más los grandes valores y también esa gran preparación y esa gran visión de un hombre de principios, como él lo dijo, profundamente republicano, aunque tuviera que anteponer a ellos lo que necesitaban estos países en ese momento. Muchísimas gracias a los expositores, a los que nos están acompañando en el Zoom, ¿no? A los diplomáticos, a las autoridades, a los ministros consejeros y a todos los asistentes en las redes sociales. Para nosotros, como Comisión Regional del Bicentenario de la Libertad, ha sido un honor y un grato encuentro poder, desde sus exposiciones, aportar, ¿no? A lo que ya teníamos construido sobre el libertador don José de San Martín. Muy buenas noches a todos y nuevamente muchas gracias. Gracias, muchas gracias. 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 Un gran abrazo a los hermanos peruanos. Un gran abrazo a usted, profesor Calabrio. Gracias, Victoria. Gracias, Paco San Martín. Gracias a todos. Gracias, gracias, gracias.